Bienvenidos a un Gabo Podcast más conscientemente exitoso. Mi nombre es Gabo Martínez y el día de hoy está con nosotros Andrea González. Ella es originaria de Colombia, si hay tierra colombiana por acá, coach, formadora y oradora de desarrollo personal y organizacional. Es miembro certificado del Maxwell Leadership. Así es, John C. Maxwell, que tanto lo admiro. Y bueno, pues es mentora de mentalidad, de crecimiento y acción consciente, además creadora de su propio método. Y a mí me encanta invitar a gente que tiene sus propios métodos, sus propias técnicas, porque son creadores en toda su expresión. Bienvenida, mi querida Andrea, qué gusto saludarte y tenerte por acá en el Gabo Podcast. Gracias, Gabo. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder compartir contigo este espacio y pues poder llegar a más personas para que, imagínate, conozcan un poquito más de lo que hacemos en este tema de coach y mentalidad. Muchas gracias por tu invitación. Encantado y además digo, pues acá tengo una lista larga de formaciones académicas también. Es ingeniero industrial, especialista en desarrollo humano organizacional, magíster en desarrollo humano organizacional, certificada como coach y capacitadora, conferencista, como lo menciona, del Maxwell Leadership. Así que seguramente vamos a aportar mucho valor a nuestra Gabo comunidad y a tu comunidad también, obviamente, Andrea. Pero antes de ir a todo lo que hoy eres, porque ya tienes más de 20 años de experiencia en toda esta parte del desarrollo humano, organizacional, vamos a conectar con Andrea de más chica, de más pequeña. ¿Dónde nace esto, Andrea? Es decir, ¿desde cuándo te das cuenta? A lo mejor en tu infancia, a lo mejor en el kinder, a lo mejor en la primaria, a lo mejor en la adolescencia. ¿Dónde te das cuenta que ya traes esto en el ADN de compartir, de enseñar? A lo mejor tienes ahí a tus amiguitas contándoles una historia y te rodean o traes el micrófono en algún punto. Cuéntanos dónde nace, a dónde te lleva esta pregunta. Qué bonita pregunta, sobre todo porque creo que conectas mucho con lo que es el propósito de vida que no nace de un momento a otro, sino que lo tenemos todo el tiempo en nosotros, que basta solamente con escucharnos y hacer un poquito de silencio y silenciar un poquito el ruido Mm. mental y decir, yo siempre he sido esto y esto siempre ha estado en mí, no se me ocurrió de un momento a otro. Entonces, cuando me dices quién, o sea, qué pasó antes, de dónde nace, cuándo te das cuenta. Yo creo que desde siempre lo supe, desde siempre sentí Mm. que hay una necesidad y un placer profundo en servir a las personas, en escucharlas, en poder decir una experiencia, poderles dar un ejemplo y que la persona llegue como a ese nivel de conciencia que diga, ¿sabes que sí? Oye, yo quisiera emprender ese cambio y quisiera hacer cambios en mí y no desde el te recomiendo, te aconsejo, sino el que mira cómo pueden ser las cosas de mejor si se hacen de esta manera, ¿qué te parece? Y así fue desde siempre. Fíjate que yo vengo de una historia personal muy bonita y siempre Venga. la digo que es hermosa, no precisamente por las posibilidades que tuve y porque haya tenido muchos privilegios, Mm. todo con todo lo contrario. Creo que fue una niñez de muchos retos. Yo soy la segunda hija de tres hijas de un hogar separado. Recuerdo que me quedé, digamos que abandonada de alguna manera, porque así lo Claro, interpreté en un momento, claro. a los 6 años. Entonces hay una separación entre mis papás a los 6 años y en ese Seis momento yo lo años. recuerdo perfectamente. Tengo una muy buena memoria, entonces lo recuerdo perfecto como un punto de quiebre en mi vida, como que quedé sin esa figura paterna y al mismo tiempo yo tengo una mamá súper amorosa, una mamá a la que le debo muchísimas cosas y muy trabajadora. Sin embargo, también pierdo como que a mi mamá en ese momento. Yo digo, Mira, wow, empieza a tambalear un poquito mi estabilidad y a claro. la edad de 6 años, entonces nace una niña muy responsable, una niña muy Oh, disciplinada, una claro. niña que en su casa quería ayudar mucho. Entonces, fíjate Ajá, que al tiempo que van haciendo como esa niña con mucha independencia emocional, ajá, ajá. hace también una niña que quiere ayudar a todo el mundo, que quiere ayudar a su mamá, que Claro. quiere ayudar a sus hermanas, que quiere ayudar a sus amiguitos, porque sentí de alguna manera una empatía muy profunda como por la situación que pasábamos en nuestra casa. Entonces yo, bueno, Claro. al mismo tiempo va pasando algo muy particular en mi parte académica y que es esas carencias económicas con las que yo Ajá, vivía de muy pequeña y emocionales y afectivas, porque no podemos claro. desconocer.
cuando un chiquitín pierde a su claro, mamá y a su papá por su ausencia, no porque ellos lo quieran, sino porque las circunstancias son así, que uno lo entiende más adelante, pues uno va generando un cierto carácter como un mecanismo de defensa ante las situaciones totalmente. externas. Totalmente. Entonces, hoy sí, Déjame remarcar algo aquí, Andrea, porque esto es muy bonito. Lo que estás diciendo, además dijiste una palabra. Pudiste haber dicho rechazo, injusticia, humillación, tal, pero dijiste abandono. Entonces, normalmente el alma toma un cuerpo físico, escoge un sistema familiar específicamente para trabajar una o dos de cinco heridas que existen. Entonces, lo que yo observo ahorita dijiste abandono. Y lo que tú has hecho es justamente darle la vuelta a ese abandono, ¿no? En lo que te has convertido hoy, ahora no abandonas proyectos, ahora no abandonas personas, ahora no te abandonas a ti. Quería remarcar esto porque conecta mucho con lo que vamos a ir en la siguiente fase, donde ya quién es Andrea el día de hoy, cómo se convirtió en esto y qué ha hecho, ¿no? Pero quería remarcarlo porque sí es bonito ver que alguien está de alguna forma trascendiendo toda su historia, ¿no? Lo que estás compartiendo. Sé que te interrumpí, pero quería remarcar también incluso para ti. pero tiene todo el sentido y además de que conecta, porque es ahí en donde donde en el punto que tú tocas es precisamente en donde yo busco una reinterpretación de las cosas y Totalmente. siempre lo hice de esa manera, siempre traté de ver esos puntos de mejora, o no de mejora, sino esos puntos como de quiebre en mi vida para poder hacer Ujú. algo mejor con eso. Exacto. Entonces, de ahí digamos que yo siempre identifiqué, bueno, tengo un talento especial, soy muy disciplinada, tengo habilidades preciosas, Ujú. pero al mismo tiempo fui formando un carácter bastante particular en mi parte educativa, en mi parte formativa. Entonces, Eh, fíjate que yo era la niña disciplinada, juiciosa en la casa, la que ayudaba, la que no da qué hacer, la que le ayuda a sus hermanas, a su mamá, y- pero en el colegio de otro lado yo sentía un abandono muy importante a nivel afectivo y económico y me ujú. sentía en desventaja con respecto a mis compañeros. Bueno, fui Claro. generando así como cierto, como un mecanismo de defensa evasivo Ajá, evasivo, ok. en mi parte escolar. Entonces, fíjate que era un carácter supremamente distinto a la niña que era en Ah, casa. mira, Entonces, que... así fui avanzando en mi colegio porque fíjate algo tan bonito que tú dijiste, yo nunca abandoné un proyecto. Nunca, fíjate que yo puedo tener muchos retos, pero mi propósito siempre es aprender lo que más pueda. Perfecto, Claro. no tuvo el éxito que yo esperaba, pero algo saqué de ahí y lo termino. Y lo Y así fue en el terminas, colegio. que... Pero si a estas alturas de la vida alguien me ve, alguien ve mi historia y dice, esta chica era la del colegio, va a decir, no es la misma persona, porque en el colegio no daban un peso por mí, Gabo. O sea, no Mira, daban un peso por mí y era a raíz de ese carácter que yo fui, esa identidad que yo fui construyendo en el colegio. claro, claro. Sin embargo, yo salgo del colegio y yo tenía muy claro quién yo era. Yo quería algo Ajá, mejor, yo quería algo más y sabía que mi historia en el colegio no determinaba quién iba a ser yo. Entonces yo totalmente. salgo muy segura de decir, perfecto, yo tengo que estudiar, quiero hacerlo, pero pues toca por mis recursos propios porque por parte de apoyo familiar no va a ser posible, no porque no se quiera, sino Ajá, por los recursos. Entonces claro. salgo, mi primer trabajo es en una fotocopiadora enfrente de una universidad. Mira, hey, qué bonito. Llego a ese ambiente, Gabo, y yo no te puedo explicar lo que sintió mi alma, un reconocimiento Claro, de un propósito que yo tenía. Y yo llego y veo a claro. estos chicos estudiando, trasnochándose, sacando fotocopias, yo imprimiéndoles Ah, trabajos. Entonces yo digo, yo quiero eso. Y ahí reconozco que mis circunstancias duras no eran ajá, solamente mías, sino que es una ajá. experiencia de vida, Te que conectas lo con las mismo. personas, ¿no? A través de sus historias Exacto. también. Es Digo donde yo, empiezas a ver que, ok, mi vaso no es el único que está vacío, hay otros vasos vacíos. Entonces no es como Dios castigándome, no es una vida, no, estamos compartiendo estas historias. Me gusta lo que acabas de decir. exactamente, y llego yo y digo, esta es la vida, es que los retos existen. Y Claro. ahora yo tengo una filosofía de vida muy clara que comparto con las personas y las mujeres con las que acompaño, y es que en la vida hay tres cosas inevitables: la Ujú. incertidumbre, el dolor y el trabajo constante. Eso es Sí, inevitable. Y considero sí, que el sufrimiento parte precisamente de la negación de estas tres cosas. Y es que no es un error del sistema, Gabo, que esto claro, exista. Es que claro, estas tres cosas hacen parte del sistema. totalmente. Entonces, eso es lo que hace clic.
conmigo cuando yo llego a ese ambiente y digo, la vida tiene dolor, tiene incertidumbre porque no sé si voy a hacer, si lo voy a lograr o no lo voy a lograr, y tiene Claro. trabajo constante y lo estoy viendo en todos estos chicos y empiezo a estudiar, a trabajar, empiezo como esa carrera. ¿Quieres decirme algo? Sí, mira, es que, ¿sabes qué? Acabas de decir tres puntos bien importantes que separan a la gente que yo diría en mi opinión, que no está teniendo éxito. No dije que no sea, que no está teniendo éxito de la que sí. Y de acabas de decir incertidumbre, que es ambivalencia y es un estado del ser en donde no sabes ni si ir para acá o para allá. Dijiste dolor, si no vas al dolor de lo que acabamos de decir, que las heridas emocionales, que sufrí esto, pero lo convertí en tal, y la constancia, ya te digo yo que no va a haber éxito. Entonces, lo dijiste tú, o sea, ahorita estás conectada con la sabiduría divina y esto bajó. Por eso me quedé así, ay, le voy a comentar, pues lo tengo aquí apuntado, o sea, esto lo estoy viendo. Entonces, nada más quería remarcarlo. Tengo aquí estos tres puntos: incertidumbre, dolor y trabajo constante. Sin esto, no hay creación de métodos, de sistemas, no hay creación de academias, no hay creación de libros, no hay creación de etcétera. ¿Estás de acuerdo, Andrea? Totalmente de acuerdo, no solamente no hay avance, sino que no hay una responsabilidad propia sobre nuestra vida, porque si no Eso comprendemos me esto, gusta. cuando pasamos toda nuestra vida culpando o recargando toda nuestra vida a otra persona o También, a una institución, bueno, en fin, a lo que la podamos recargar. Pero entonces cuando claro. comprendemos esto, sabemos que somos los únicos responsables de nuestros resultados y de lo que hacemos con las cosas que vivimos. Entonces eso yo lo comprendí muy bien. Ok. Recién salí del colegio, te digo, a mis 18 años que empecé a trabajar y para Wow. retomar mi historia y ya Claro. contarte cómo llego como a este punto, empiezo a estudiar. Te cuento que fui de manera escalonada, o sea, fue un crecimiento paulatino, fue un crecimiento lento, pero finalmente crecimiento, que era Mm, con lo que yo me quedaba. eso. Entonces, empecé a conseguir trabajo, pasé por vendedora en supermercados, Ya impulsadora. me imagino. Y eso me ayudó a entrar a la universidad y empecé a estudiar ingeniería industrial. Entonces, cuando estoy en el mundo laboral, pues Industrial. yo me doy cuenta y me costó, porque imagínate que no fui la Claro. más brillante del colegio a sacar adelante una ingeniería industrial, me costó, pero no la dejé por nada Sí. del mundo hasta que me gradué. No abandonaste No tus abandoné. estudios. Eso me gusta. Ok. Entonces, voy avanzando en el mundo laboral y se me van abriendo muchas puertas. Y nace una Ah, creencia en mí. Esa creencia es, tu formación académica, Andrea, te está abriendo puertas. Así que tu mira. única opción para tener un mejor estilo de vida, que es lo que siempre has querido, y más oportunidades y ayudar a tu familia, a lo que sea, poder hacer tu propósito de vida, es por medio del estudio. Entonces, ahí está, y eso da cuenta de mi creencia con todo, digamos, el estudio que tú mencionaste cuando empezaste el podcast. Claro. Eres ingeniera, bueno, estudiaste especialidad, maestría, todo eso da Especialidad. cuenta de esa necesidad Ujú. que yo tenía de incorporarme a Me mejores imagino. laborales. Claro, me Entonces, yo lo vi imagino. como una muy buena opción y así sigo. Voy pasando, llegué a tener muy buenos cargos en compañías muy importantes en Colombia. Interesante. Ok. Y en el campo en el que más me desarrollé siempre fue en el área de entrenamiento y formación y en equipos Ah, de ahí de formación, viene. de capacitación. Claro. Y ahí yo digo, definitivamente eso es lo que me gusta. Mira, a mí me apasiona Ujú. pararme enfrente de un auditorio y poder enseñar algo Qué y salir de bonito. ahí sabiendo que lo sé el doble, que estaba enseñando algo, pero que yo salí más pesada todavía con información. Entonces eso a mí me encanta. Entonces empiezo a hacer todo este tipo de cosas y ya estando en cargos ya más altos, Ajá. yo reconozco una Sí. herida y algo que hay en mi inconsciente, que es con el Que tema de mi seguridad, con el tema la de poder seguridad. explotar realmente todo lo que yo sabía que era, Sí. porque digamos que toqué como un techo, Un techo, sí, exacto. como Eso es un una techo porque creencia, yo claro. siento, perfecto, ya he pasado por muchos cargos, he ascendido, he estudiado mucho, pero hay espacios en los que yo no soy yo, no saco todo mi potencial, no soy tan Mm, líder como quisiera ser, y hay espacios donde me quedo callada queriendo explotar todo este mira. monstruo que hay por dentro. Entonces yo digo, algo está pasando. Ajá. Esto te digo que fue hace 10 años. Yo digo, Ok. ¿qué es lo que está Ok. pasando? Y empiezo a revisarme. Ya no empiezo a sentir esa necesidad de recibir más información académica, Ujú. sino información interna. ¿Qué pasa Ah, conmigo? ya hacia adentro, vas empezando el Ya hacia trabajo adentro. interno.
Ya, Claro, ya, porque yo digo que ya decía yo que yo veía en tus videos esta parte, es que lo noto, Andrea, porque he hecho yo también un trabajo desde hace 14 años ininterrumpido en el ámbito interno. Y cuando yo veo a alguien, no veo nada más cómo se está expresando, no veo nada más que me está diciendo. O sea, sí noto cuando alguien ha trabajado en su interior porque utiliza palabras muy específicas. Por eso sí lo noté desde que te vi en tus redes, Andrea. Así que mira, no estaba equivocado, por eso me gusta conocerlos acá. lees muy bien, lees muy bien. Claro, entonces fíjate, yo voy identificando cosas que yo digo, ya no se trata del exterior, ya no se trata de más títulos, Ujú. Andrea, se trata de ti. ¿Qué es Exacto, lo que pasa en exacto, ti? exacto. Entonces, mira, empecé a explorar constelaciones, terapia, Ah, qué bonito. exploré retiros religiosos, retiros de yoga, retiros de De todo. meditación. Qué Conocí bonito. tantas cosas tan maravillosas y me empecé a meter a un mundo espiritual del que pude identificar muchísimas cosas y salí. No sola, o no salí porque yo creo que es un camino que uno nunca termina de recorrer, pero Totalmente. cada día sentía un poquito más de claridad, sentía Qué más bueno. claridad, más responsabilidad por mi parte interna y reconozco que esa niña a veces salía por ahí a relucir, esa niña que evadía el colegio, que a veces se Eh, escondía detrás para no ser tan expuesta, que sabía que eh, era líder, pero que no quería mostrarlo tanto como que le avergonzaba hacerlo, pues salía de vez en cuando en el ámbito corporativo. Entonces ok, empiezo a trabajar todo ese tema. Empiezo a trabajar ese tipo de cosas qué con bonito. trabajo interno y un buen día llego yo ya como a mi trabajo ideal. O sea, tuve una experiencia laboral bastante linda, me dejó muchísimos aprendizajes, Ok. pero también fue una experiencia bastante retadora, porque a pesar de que yo sentía que había trabajado muchas cosas internas, pues seguía como Ajá. este patrón. Y yo sentía que no explotaba todo mi potencial en ese último trabajo. Entonces yo digo, voy a hacer un party, voy Ajá. a escucharme y voy a Ok. dedicarme a lo que quiero, porque también siento que no está haciendo match como con lo que yo soy y con lo que yo estoy Ujú. haciendo. Me estaba alejando de Ya, la formación, de la capacitación, de ayudar a ya. otras personas Ok. y estaba más en la parte administrativa. Entonces yo digo, me voy a salir de ese tema. Salgo del mundo corporativo hace más o menos 3 años, tomo todos mis Qué buena ahorros, decisión, sí. Oye, déjame tomo todos mis remarcarle ahorros. esto, porque las que nos están escuchando y los que nos están escuchando, muchas veces se encuentran atrapados en esto, Andrea. Es que no eres la única, porque me recuerdo yo hace 13 años también en la hotelería, puesto importante, directivo, pero me sentía vacío, no me sentía conectado con mi esencia. Entonces, estos puntos, que sepa la gente, Andrea, como en tu caso, que a veces estar así no es malo, es un trampolín seguramente para conectar con tu esencia de otra forma más expansiva como lo estás comentando. Así que quería remarcarlo porque aquí hay perlas de sabiduría con lo que nos estás diciendo y estoy remarcando estas perlas. Y es que yo creo que a la mayoría de personas nos pasa lo que tú acabas de mencionar, y ahí vuelven y salen los 3 puntos de los que acabamos de hablar, Sí, porque nos da miedo el dolor, nos da miedo sentir incertidumbre y nos da miedo claro, reconocer que la vida es un trabajo constante. Entonces, cuando estamos con algo asegurado, como lo es un trabajo, como lo es una trayectoria profesional, pues viene a jugar un papel muy importante la incertidumbre. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Es riesgoso? ¿No es riesgoso? Y me va a doler volver a empezar. ¿Y si fracaso, qué? Entonces, hay muchas preguntas alrededor de esto y no claro, solamente es un acto de valentía, sino como un acto de renacimiento, como volver a encontrarme, volver a replantearte las cosas. Y eso pasa conmigo, porque digo, bueno, estoy explotando todo mi potencial, pero también estoy haciendo algo con lo que no me siento tan viva como tan realmente yo viva, soy. exacto, tan Entonces, viva. replanteé eso, tomo todos mis ahorros, tomo todo mi tiempo y Oh, tomo toda mi energía y digo, me voy para John Maxwell. Conozco todo ah, este John tema C. de John Maxwell, Maxwell. qué Entonces, bonito. empiezo a aprender más Mentor, del tema mentor, de mentor liderazgo, mundial. mentor de mentores, Claro, referente número uno a nivel de temas de claro. liderazgo en el mundo. Liderazgo en el Y yo digo, mundo. no puedo estar mal acá. Entonces, no sé qué va a pasar, Exactamente. pero una buena decisión sí tuve que haber tomado. Oye, Andrea, te voy a remarcar algo. Fíjate, cuando tú ves a John C. Maxwell, dijiste algo muy bonito. Yo voy a estar bien acá. Yo estoy identificando porque la mente inconsciente no distingue entre un vecino, entre un socio, entre un cliente y entre tu figura paterna o materna.
Entonces, esto es bonito, ¿eh? Porque estás conectando con una figura masculina. Estás resignificando esta conexión con la figura masculina al estar con un referente, porque tú dijiste, aquí me siento segura, que era lo que estabas buscando en los anteriores trabajos. Estoy conectando nada más fichas, ¿eh? Y neuronas que están ahí, las veo, las observo, es inevitable poderlo expresar, pero es que es bonito porque John C. Maxwell es un referente, es un padre de algo. Entonces, el inconsciente siempre está con una figura paterna, una figura materna en sus relaciones. Por eso lo quise comentar, lo estás haciendo, lo has hecho muy bien, vamos, estás trascendiendo las historias familiares tan bonito que no dejo de remarcarlo, Andrea. Oye, Gabo, qué bonito lo que dices, porque somos más inconscientes que cualquier otra cosa. Entonces vamos tomando Totalmente. nuestras decisiones a partir de ello. Y qué bonito que a partir de las decisiones que toma nuestro inconsciente, nosotros también podamos desde nuestra parte racional tomar unos buenos referentes, porque sabemos Totalmente. que tenemos necesidades y vacíos de un lado, pero si llenamos esos vacíos y esos huequitos con referentes que no nos pueden aportar muchas cosas positivas, Ujú. ahí es cuando, en vez de sanar y en vez de evolucionar, pues lo que vamos haciendo es quedarnos un poquito atrás o tal vez empeorar las cosas. Entonces, qué bonito lo que acabas de Totalmente. decir porque creo que eso ha hecho parte de mi vida también, el conectar siempre lo que no tuve tal vez antes, esas necesidades Exacto. que quedaron ahí Exacto. sin cubrir, he intentado cubrirlas en mi etapa adulta, entonces, y he tratado de hacerlas lo posible con muy Eh, buenos referentes, que para mí es algo muy importante porque le acortan a uno de manera significativa el camino. O sea, si ya Totalmente. todo está hecho, ¿para qué lo vas a inventar? No tienes que inventar la rueda, tienes que tomar una persona de la que te puedas referenciar muy bien y fíjate qué hizo, y inspírate de esa persona y ve por ello tú. Entonces, Claro, por eso me supuesto. pasó con John. Entonces yo dije, bueno, aquí va a ser mi lugar seguro. ¿Y sabes qué hice? Qué Tomé eso bonito. como única opción, Gab. Ok. Yo no, yo no armé un plan B. Ah, fue plan Yo, A, apostaste todo. yo me fui, puse, esta es mi opción de vida, por esto voy, a esto le Wow, apuesto, en esto trasnocho, en esto busco opciones. wow, qué Y ahí no me maravilla. moví, porque siento que también tu cabeza cuando le pones un plan B, pues va a ir por la más fácil para que no le genere tanta frustración y Sí, tanto sufrimiento. que ahí Entonces viene la incertidumbre y la ambivalencia, ¿no? yo le puse a eso como única opción, o sea, para tu cabeza Exacto. no tenemos otra opción. Ok, Mientras iba terminando la certificación en John Maxwell, iba siguiendo trabajando como todo este tema interno mío, y también paralelamente empiezo a ofrecer mis servicios en las organizaciones, ya yo brindaba entrenamientos, capacitaciones y se me abren puertas en el mundo corporativo de manera independiente, en colegios. Bueno, voy qué brindando bonito. capacitaciones y voy haciéndolo alterno, que es algo que todavía sigo haciendo. Qué bonito. Y al mismo tiempo yo dije, voy a seguir con este trabajo de conciencia, de acción, de creerme más realmente lo que soy, de explotar todo este potencial. Y en ese Ujú. camino, imagínate, me leo un libro que para mí es el libro de Cuéntanos ese libros libro, en mi venga. vida. Poder sin límites de Tony Robbins llegó a mi vida. Ah, ok, El poder sin límites de Tony Robbins. Ok. Tarea, Es una señoras y experiencia señores, tarea. El poder sin límites. súper recomendado porque este libro, Gabo, te voy a decir, este Ajá, libro me dio a mí más respuestas que ajá. tanto trabajo interno y que todos los años de formación que hubiera podido buscar en Wow, alguna institución. mira, otro Porque me referente ayuda a mundial, comprender claro, muchísimo, me ayuda a comprender claro. muchísimas cosas porque era como era, qué era lo que yo asociaba con liderazgo, qué era lo que yo asociaba a Ajá, exposición, qué era lo que yo asociaba a crecimiento. Y yo lo ajá. asociaba con una amenaza increíble, yo lo asociaba con Mira, dolor. Entonces, este mira. libro, eso fue hace como 2 años, más o menos 2 años. Van a Ok, ser 2 años que leí este libro y yo digo, qué maravilla, porque comprendo que esta historia que yo me cuento no es real y que yo puedo reinterpretar esto y puedo exacto. reprogramar esas neuroasociaciones que Totalmente, tengo. Yo estoy totalmente. asociando estos tipos de escenarios con peligro y no son Ajá, peligro. Yo voy a exacto. construir nuevas asociaciones. Y entonces Ujú, ya empecé a leer un poco más, a estudiar un poco más sobre neurociencia, programación ujú. neurolingüística. Voy leyendo un poquito más de estas cosas y comprendiéndolas y seguí estudiando a Tony Robbins. Fui a una conferencia de Tony Robbins. Ah, fuiste a una conferencia, qué maravilla. Estuvo acá en Colombia no hace más de 6 meses. Entonces tuve la Mira, oportunidad qué de sentir bonito. la energía de cerca,
afianzar realmente los conocimientos que tenía gracias a él. claro. Entonces, desde hace 2 años que llegó este libro a mí, empecé a estudiar un poquito más y reconozco algo durante la certificación. Venga. Reconozco que hay un miedo, y cuando iba a dictar también capacitaciones a las organizaciones, reconozco que hay un miedo muy profundo, sobre todo en mujeres, Gabo. Un miedo Ah, muy ok. profundo a la acción, A la a la acción. toma de Ok. decisiones. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que Mucho, sí? Ya. ¿Sabes? mucho. ¿Sabes? Esto que acabas de decir es muy interesante porque yo tengo muy claro, Andrea, tengo muy, muy claro exactamente cuál es el rol masculino y exactamente cuál es el rol femenino. Sin embargo, lo que muchos líderes, y digo líderes de diferentes ámbitos y niveles en el mundo, Andrea, no tienen todavía muy claro que esto es un ámbito biológico primeramente, antes que afectivo, emocional, mental y espiritual. No tienen tan claro que es primeramente biológico, porque estamos nosotros condicionados desde las leyes universales, leyes mentales y, remarco, y leyes biológicas, que las leyes biológicas al final siempre van a ser el resultado de lo que está en tu mente. Entonces, de repente, vamos en contra de la misma biología. Debe de haber un equilibrio, Andrea, entre la energía masculina y femenina, no solamente en hombres y mujeres, en los dos, porque tiene que estar equilibrada la energía masculina y la energía femenina para que tú también puedas avanzar de una manera más natural, más disfrutable, más en paz y con más equilibrio. Es que quería remarcar eso, Andrea, porque a veces nos vamos mucho a lo masculino, nos vamos mucho a lo femenino, no tomamos decisiones, no tenemos un plan, no aquilatamos algo cuando ya lo tenemos, entonces empiezan ahí las dos energías, masculina y femenina, pero no están en equilibrio y a veces eso puede producir retrasos, no diría problemas, retrasos en la evolución, ya ni siquiera en actividades, en la evolución, pero lo quería remarcar, Andrea. Lo que dices es muy importante, Gabo, porque el hecho de desconocer que el mundo tiene leyes, que la vida tiene leyes, no quiere decir que no tenga una consecuencia no asumir esas Es, leyes. Es como que exactamente. yo no veo la luz, la electricidad, pero está la luz. O sea, Está no veo la electricidad, ahí, pero está la claro, luz. Yo no puedo desconocer que detrás de lo tangible hay algo intangible. Lo totalmente. desconocemos y ahí es donde no comprendemos los resultados. Exacto. Pero, pero yo creo que cuando se llega a esta comprensión, uno puede marcar un punto de inicio nuevo y las cosas salen con muchísima más claridad. Entonces, Totalmente. eso, eso que te digo de encontrar nuevamente ese punto es lo que nació en mí cuando veía tantas mujeres con tantas dudas, con tantas Claro, inseguridades para tomar decisiones, claro. para accionar. Y lo veo cuando iba a dictar capacitaciones que, bueno, les voy a dar a un equipo de trabajo un tema de liderazgo, pero identifica uno de este lado del escenario que el problema real no es falta de información y liderazgo, sino una falta de Ujú. identidad, una falta de Eso me gusta. inconvenientes desde nuestro Totalmente. ser, desde quienes estamos sentados en esas sillas y no desde las habilidades propias del liderazgo, que sí son muy importantes, pero que esas habilidades del ser, ahí hay algo que está cojeando. Ajá, ajá. Entonces, la toma de decisiones para mí es un tema muy importante y que siento que las mujeres posponemos mucho porque las mujeres, como vamos más al nivel de detalle, tenemos la costumbre de buscar algo que mejorar Ujú. siempre. Y eso nos pasa muy seguido. Tengo que Claro, mejorar esto, tengo que perfeccionar esto, tengo que aprender más en esto, tengo que esperar un tiempo más para... Y también lo veía en la certificación. ok. Muchas preguntas que, ¿cómo hago para arrancar? Yo ya terminé mi certificación, ahora ¿cómo ofrezco mis servicios? ¿Cómo hago para cobrar? ¿Cómo hago para, o sea, con este tipo de dudas que lo que te digo, la Ya. mayoría de veces son en mujeres, que saben Ujú. que tienen un talento, que saben que tienen Sí. información, que saben que son valiosas, pero que les da miedo lanzarse porque quieren Eh, esperar a tener todo listo. Entonces ahí claro. digo, qué bonito, voy a seguir formando en temas de liderazgo en las organizaciones, pero quiero ayudar a las mujeres a Buenísimo. que tomen acción mientras sana. Y ahí nace lo que hago en estos momentos, que es ayudar a las mujeres a que accionen y a que tomen decisiones incómodas, aunque sean incómodas, Incómodas, ok. partiendo de la premisa de que tú puedes sanar mientras caminas. Tú no tienes que tener todo listo y tú no tienes que esperar a estar preparada para dar el primer paso, es que es al Exacto. contrario. Tú no Exacto. empiezas el gimnasio cuando estás delgado, tú empiezas el gimnasio para estar delgado.
Ujú, me Entonces, gusta eso. como que ellas vayan trabajando y transitando bajo esa filosofía es lo que hago en estos Me momentos encanta. y Eh, llego a eh, ayudar a mujeres. no, me encanta. Y además tienes ahí el el método real que compártenos este bonito método que es real, reconocer, elegir, accionar, liderar. ¿Eh? Y ya ves que lo tengo bien aprendido. Compártenos qué es el método real y cómo beneficia a las personas, en este caso a las mujeres, Andrea, con esto que nos acabas de decir. Nace el método real como en una serie de pasos que yo digo son muy necesarios para que podamos tomar decisiones y accionar. Exacto, me gusta. Esta serie de pasos es, primero que todo, reconozcámonos, porque en un Sí, mundo en donde estamos tan llenos de información, que hasta intoxicados de información que no necesitamos y que no queremos, consumimos. claro. Las redes sociales, tanta información, es un mundo maravilloso, pero si no Ujú. filtramos y si no tenemos un colador, le llamamos acá en Colombia, no sé cómo Ajá. le llamarán en Sí, sí, México, colador, sí, sí, igual. si no Sí. filtramos la información y dejamos entrar todo, pues nos vamos a terminar confundiendo. Y lo que hace posible filtrar lo que yo realmente necesito es ese reconocimiento de quién soy yo, qué quiero, qué no me gusta, qué me gustaría ser, qué no tolero, qué tipo de personas son compatibles conmigo, qué tipo de proyectos son para mí, qué tipo de proyectos Ok. no, en qué energía me siento cómoda, femenina, masculina, en qué parte quiero fortalecerme, o sea, ese tipo de cosas que no existen en la gran mayoría de personas hoy. Entonces, por Claro. eso caminábamos por el mundo con ideologías que no son nuestras, con filosofías Totalmente. que no queremos, con costumbres que son de nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos, Mm, nuestros ancestros. aprendidas, claro. Cuestionamos. Entonces, cuando quiero llevar a las mujeres a que tengan ese reconocimiento de identidad, porque cuando tienes una identidad es muy fácil para ti poder escoger Sí, entre tantas claro. opciones. Claro. Es que no es Te que digo algo, tengamos. te digo algo, Andrea, es que me estoy acordando y me viene a la mente aquí. No sé si la hayas escuchado, la hayas visto, pero hay una pirámide de los niveles neurológicos del doctor Robert Dills, el tercero a cargo de toda la programación neurolingüística. Quiero remarcar esto porque es muy importante la identidad. Estás mencionando algo sumamente importante. Hay un triángulo que tiene 6 niveles. Los dos primeros niveles va con relación a comportamientos, conductas, el medio ambiente. Los otros 2 niveles va con respecto a la mentalidad, a las creencias. Y los últimos dos ya tiene que ver con identidad, que es aquí donde no llegan tan fácilmente las personas. Se quedan en cambios físicos y de conducta y a veces mentales, pero no tienen una identidad. Por eso lo quería remarcar porque estás hablando de cosas sumamente profundas. Y fíjate lo importante que es porque me decías tú, hay personas que nunca lo logran y que para ellos es muy complicado porque desde pequeños nadie nos enseñó a eso y no supimos cómo reconocernos a Claro, nosotros, sino solamente imitar conductas, que está bien, porque como un totalmente. mecanismo de supervivencia, pues yo tengo que aprender lo que ya está hecho Ujú, para luego construir una nueva identidad o mi identidad real. Sin embargo, claro. esto carga a las personas de muchos problemas porque consumimos cosas que no debemos, tal vez invertimos energía, tiempo en cosas que no es de interés de Ujú, nosotros, pero que lo hacemos porque no reconozco mi identidad. Entonces, con el método real, lo que primero les ayudo es a guiarlas en ese reconocimiento de identidad para que a partir de ello qué puedan bonito, decidir. Ya teniendo qué eso claro, bonito. pueden tomar decisiones más conscientes y más sostenibles en el tiempo, sobre todo, Sostenibles, eso. que es lo más difícil, porque yo tomo una decisión, pero ahora sosténla. Ahí es donde viene realmente la gran reprogramación que tenemos que hacerle a nuestra mente. Luego de ese Claro. reconocimiento las llevo o las acompaño a una exposición de patrones, que ellas Mm, puedan exponer y puedan identificar esos patrones que traen heredados, aprendidos claro. de nuestros maestros, de nuestros profesores y que reconozcan ese Ujú. patrón principal, uno, Gabo, Un uno. uno. Mira que tenemos uno, vamos a ver, y ese patrón es el que perjudica las demás áreas de nuestra vida en la Sí, mayor manera. me gusta. Tienes una creencia limitada, tienes muchas creencias limitadas, pero reconoces la más fuerte, la más pesada y la resuelves, eso te va a ayudar a resolver Va otros tirando. aspectos que no creíste que se pudieran Claro. resolver.
totalmente, Eso tiene un totalmente. efecto dominó precioso. Entonces Exacto. la llevo a que tengan la capacidad de reconocer uno, que se reconocen uno, después solitas pueden andar y pueden reconocer sus patrones y los puedan reprogramar. Y en el método real no es Ajá. solamente ven ten identidad, ven, reconoce cuál es tu patrón, sino que reconozcan que un patrón se puede reemplazar por otro, que tomen Eso una me gusta. decisión incómoda. Toma esa Ok. decisión que estás proponiendo que seguro tiene que ver con ese patrón que tienes. Oye, Andrea, yo siempre les digo, es que tú me pagas para incomodarte. O sea, si no, ¿cómo vas a hacer los Y cambios, no, verdad? sí, sí, no, o sea, no tiene sentido. Sí, sí, es que tú me estás pagando para incomodarte, porque si no te incomodo, no vas a ir a estos cambios. Adelante, sigue con tu método real, por favor. Y ahí viene la incomodidad. El paréntesis que hiciste, ahí viene, tú pagas para que yo te incomode, para que te ayude a incomodarte, pues Así aquí es. viene la incomodidad y así terminamos el método real, incomódate. Qué Toma esa bonito. decisión que has estado posponiendo tanto tiempo y que sabes que detrás de esa solución está la vida que tú quieres. Ujú, Entonces, ujú. estás dispuesta a enfrentarte a esa decisión y me encanta pararlas a un enfrentamiento a esa decisión. Entonces, haz un cara a cara con tu decisión. Ya. Porque fíjate que tú encuentras a muchas personas en el mundo queriendo ser millonarias, pero si tú, Gabo, Sí. le preguntas y tú estás dispuesto a hacer A, B, C para ser millonario, sí, perfecto. Para hacer A, B, C necesitas dejar esto, hacer esto, incorporar esto, y ahí es cuando las personas a nivel de corporalidad se Claro, retraen, se así no te retraen. digan nada y mantengan su discurso Exacto, sí. inmediatamente se desdibujan y Claro, claramente tu corporalidad no quiere para no nada quiere. un cambio. Las palabras sí, pero la corporalidad nos dice más. Andrea, yo estoy seguro que podríamos estar aquí unas 3 horas conversando tú y yo y aprendiendo. Eh, vamos ahora, porque ya nos compartiste tu historia, tu infancia, cómo fuiste caminando en estos primeros años, primeros 20 años, me queda clarísimo, cómo saltaste del ámbito, pues ahora sí que de empresarial o de empresas al ámbito de crear tu propia metodología. Compártenos en esta parte final del Gabo Podcast, Andrea un ejemplo o un testimonio de alguien que haya llegado contigo, que dices, Gabo, mira, llegó una chica así y después de que estuvo conmigo tanto tiempo, hoy es esto. Cuéntanos una historia, un testimonio real de algo que hayas hecho. Bueno, recuerdo a una chica que me escribía ahí por TikTok. Por TikTok, qué Me escribe bonito. por TikTok y me dice, oye, necesito una consulta. ¿Tú me puedes Mm. ayudar con el tema de emprendimiento? Seguramente vio algo de mi contenido. Desconozco qué video fue el que vio, nunca se lo pregunté. Y me Ok. dice, tú me ayudas con todos los temas de emprendimiento, necesito el plan estratégico para sacar adelante mi emprendimiento. Y yo le respondo, yo no te ayudo con el plan estratégico de tu emprendimiento, yo te ayudo con el paso antes que hay en el Claro. emprendimiento, El yo te ayudo con el emprendimiento. cambio de mentalidad. No me volvió a Claro. responder. O sea, en ese Ah, instante no respondió y a ok. las 2 semanas reaparece y me dice, hey, Andrea. ¿Crees que podemos trabajar juntas? Necesito Uh, entender un poquito más qué es lo que está pasando porque quiero sacar adelante mi emprendimiento. Terapeuta, psicóloga y ok. ofrece sesiones uno a uno y trabaja como en Claro. todo este tema de ayuda psicológica. Ok. Me reúno con ella, duramos 2 meses trabajando y me dice, yo le Mira. ayudé solamente en el tema de mentalidad, en reconocer todas las creencias que habían detrás de ella Mira. con relación al dinero, con relación, Ajá. con relación al manejo en las ventas, qué creía de las ventas. Reestructuramos una serie de creencias bien importantes y ella ahorita ya lleva 6 meses de trabajo muy bonito, muy importante, en donde Qué sin miedo, obviamente bonito. eso es un paso paulatino y sabemos que eso es de a pasos, un Claro, crecimiento y un claro. reemplazo de creencias, pero accionó y eso es lo más bonito, que ella fue reprogramando mientras accionaba. Mira. Entonces, eso es algo muy bonito porque fíjate que a veces creemos Eh, que porque estamos en una expertise o en una profesión como es la psicología, el cambio de mentalidad, pues no podemos tener este tipo de bloqueos y pasa. claro, claro. Te lo digo yo que me dedico a este ámbito tan bonito, ¿verdad? De llevar a más personas a descubrir justamente eso.
la raíz, la causa, el origen de sus conflictos. Y va en tres líneas que tengo mucha maestría, que es el tema dinero, el tema relaciones de pareja y familiares y el tema Ujú. de síntomas físicos en tu cuerpo creados desde un ámbito emocional, conducta, hábitos, mentalidad, etcétera. Y creencias, porque también las creencias enferman el cuerpo físico. Me ha encantado este Gabo Podcast contigo, Andrea. Como tú sabes, son leyes, leyes universales, todo tiene un principio, todo tiene un final, ¿no? Todo sale el sol, se mete el sol, así que el Gabo Podcast también tiene un final, lamentablemente por el momento, porque he aprendido muchísimo aquí contigo. Me siento en una mentoría personalizada aquí uno a uno contigo. Aprendí mucho, escribí aquí algunas notas bien importantes que se quedan aquí conmigo. Y yo siempre les hago una pregunta a todos mis invitados, Andrea, al final del Gabo Podcast. Todos me han sabido responder, pero no es un tema de académico, es un tema personal nada más. ¿Cómo defines tú, Andrea González, cómo defines tú el éxito? ¿Cómo defino el éxito, Tu Gabo? propia definición del éxito. Te lo voy a decir a través de cómo asemejarlo a algo de la realidad. Yo creo que el éxito Dale, es como el cuerpo humano. venga. Tiene muchas partes. Fíjate, tiene brazos, tiene piernas, tiene corazón, Eh, tiene cabeza. El éxito lo componen muchísimos factores: disciplina, fe, acción, en fin. Entonces, fíjate ok. que el cuerpo puede vivir sin algunas partes de su cuerpo, sin un brazo, sin una pierna. Bueno, lo mismo pasa con el éxito. Puede vivir sin ¿Qué? algunos factores, se le puede faltar un poquito de aquí, un poquito de disciplina en esto, un poquito de lo otro. Pero fíjate que el cuerpo no puede vivir sin cerebro ni sin corazón, no puede vivir sin esas Ok, dos cosas. ok. Y el éxito creo que no puede vivir sin fe y sin acción. Ay, qué bonito, me Entonces, gusta. yo creo que lo puedo asemejar un poquito a cómo funciona, y una sin la otra tampoco. No puede vivir sin las dos y tampoco puede convivir una sola. O sea, tú puedes tener Ya. mucha fe en algo, pero si no accionas, el éxito no te Sí. llega. Puedes tener Acción. mucha acción, pero si la acción, si no tienes la fe, el éxito no llega. Si tú haces, haces, Ya. haces y haces, pero no tienes una fe absoluta de que eso va a suceder y que tú vas a hacer que eso suceda, el éxito no va a llegar. Entonces te pueden hacer falta algunas cositas de todos los factores que nosotros estamos en el desarrollo personal de lo que es el éxito. Te puede faltar algo un poquito, pero estas dos Ajá. cosas para mí no pueden faltar en el éxito. Ya escucharon, vamos a dejar las redes sociales de Andrea acá abajo en la caja de la descripción. Recuerden suscribirse aquí a mi canal, Gabo Conciencia. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de estos grandes, grandes y entretenidos y evolutivos Gabo Podcast que estoy teniendo con grandes hombres y mujeres líderes de México, de Colombia y de otros países. Andrea, muchísimas gracias de verdad por el tiempo. Manejaste aquí energía-tiempo, que es algo que me gustó. Y me parece que con todo esto que nos estás compartiendo, no tan fácilmente das de tu energía y de tu tiempo y la verdad me siento honrado de haberte tenido el día de hoy acá conmigo. Gabo, muchas gracias a ti por la invitación. Es un espacio de verdad muy, muy valioso. Te felicito porque compartes no Gracias. solamente la experiencia y la historia de vida de una persona, sino también como referentes para que una persona pueda salir adelante en muchas Mm. circunstancias que sabemos que la vida tiene tantos factores para superar. Entonces, gracias por la labor que haces y gracias por tu invitación. Dejamos ahí la tarea, miren, nos dejó tarea, ejercicios constructivos, El poder sin límites de Tony Robbins y sigan a John C. Maxwell, un referente en liderazgo y mentalidad en el mundo. Pues nos vemos en un siguiente Gabo Podcast más. Mi nombre es Gabo Martínez. Nos vemos muy pronto. Gracias.